Hablemos con Peláez. ¿Qué tal, amigos? Les habla Jorge Hernán Peláez. Bienvenidos a otro capítulo más de Hablemos con Peláez. Aquí, como siempre, en la señal del Canal 1. Libre como tú. Hoy vamos a comenzar con un personaje que tiene mucha experiencia en relaciones públicas, asuntos públicos. De hecho, la firma que representa se llama así, Prospectiva Public Affairs. Se trata de uno de sus asociados, Mario Daniel Gómez, que nos va a hablar sobre la coyuntura actual de todo lo que está pasando en el país. Mario, bienvenido. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, en Prospectiva Public Affairs Latam, básicamente lo que hacemos es asesorar a nuestros clientes en industrias altamente reguladas sobre el impacto de los gobiernos en sus negocios. Son industrias básicamente concentradas en sectores de tecnología, energía y salud. Comencemos hablando de algo que yo creo que todo el país está hablando y es el tema de las elecciones presidenciales. Los candidatos, las encuestas. Yo me imagino que sus clientes le preguntan a eso, a sus firmas asociadas como la suya, ¿qué va a pasar? ¿Quién puede ganar? ¿Cómo es el tema, el panorama electoral? Ustedes en el marco de eso, ¿qué pueden decirle a sus clientes? No hay un tema más importante en este momento para cualquier industria. Tradicionalmente siempre estamos mirando cuál es el impacto de las políticas públicas que está sucediendo en términos de regulación, pero hoy en día se concentra, yo diría, en un 100% de atención en cuál va a ser el desenlace electoral. Lo que uno empieza a ver es que todas las industrias están tomando sus decisiones y proyecciones de inversión alrededor de qué vaya a suceder específicamente en las elecciones presidenciales. Si bien nosotros llevamos unos 25 años en el mercado, y esto es un tema absolutamente recurrente en cualquiera de los mercados donde estamos, este año vemos un particular interés en el sector político y económico particularmente sobre qué va a suceder frente a esos desenlaces. Sobre eso es que todo el mundo va a tomar unas decisiones hacia adelante y jamás habíamos visto un contexto como el actual, donde todo dependerá de qué suceda en términos de las elecciones presidenciales. Bueno, Mario, y obviamente ustedes analizan el entorno económico, el entorno social, el político. Digamos que cuáles son las principales preocupaciones alrededor de las decisiones regulatorias del gobierno saliente o lo que pueda aprobar el gobierno entrante. Yo creo que hay mucha preocupación alrededor de un escenario que muchos analistas hemos llamado de policrisis, y eso tiene que ver con temas como seguridad, temas como energía, la crisis fiscal y la crisis de la salud. Esos son los tipos de temas que concentran la atención de todos los actores. Aquí lo que empezamos a ver es que en términos de grandes decisiones que se tienen que tomar, siempre se ha pensado en la importancia de los gobiernos para enviar señales a los mercados. Y el análisis que se empieza a tomar en este momento es que las señales no son muy positivas en términos de inversión hacia el futuro. Sin embargo, nuestra responsabilidad también es buscar cuáles son las eventuales oportunidades que hay en los mercados y cuáles son las vías y las estrategias que se tienen que tomar para ajustarse a esas coyunturas particulares. Sin embargo, insistiría que este es un momento particular que genera mucha preocupación y es donde se demandan muchísimo más análisis y sobre todo no tanto, como decía anteriormente, en términos de políticas públicas e incentivos, sino en términos de desenlaces electorales. Recientemente se desarrolló un foro de compañías, digamos, que comercializan los productos farmacéuticos, las droguerías, y hubo presencia de varios candidatos presidenciales. En ese foro se habló específicamente del tema salud, los problemas que tiene, digamos, las EPS, las IPS, de lo que se ha venido hablando desde el comienzo del gobierno, que ha querido hacer una reforma a la salud, no la ha podido hacer, pero el sistema se ha venido deteriorando. ¿Cuáles para usted, a su juicio, Mario, los principales problemas que debe resolver el siguiente gobierno en materia de salud? Pues hombre, el tema de salud coincide también con los principales temas de preocupación de los colombianos. Esto no es solamente un tema de la agenda política y de la agenda de las empresas,
Esto tiene que ver con los intereses individuales que cada uno de nosotros tenemos. Lo que uno empieza a ver durante este periodo electoral es que salud es parte de la concentración del debate electoral. Y esto es consecuencia también de la forma como este gobierno ha llevado la discusión técnica a un escenario electoral. Entonces, lo que usted menciona de muchos candidatos, así siendo a eventos políticos electorales donde se discute la salud, coincide con ese gran interés que tiene la ciudadanía. Cuando uno mira las encuestas también coinciden con esa gran preocupación. A los colombianos, cuando se les pregunta sobre cuál es el principal tema que debe resolver el siguiente gobierno, esto coincide con la salud. Y si bien uno mira que tradicionalmente va a ser objeto de cualquier gobierno una agenda de reforma a la salud, porque esto es una demanda global, esto no es un tema particular colombiano, sino que globalmente todos los sistemas de salud tienen que estar reformados. Y lo que uno ve en este debate, particularmente lo que ve en este momento, es que hay una gran preocupación hacia la sostenibilidad financiera del sistema. Es ahí donde se concentra la gran discusión. En perspectiva nuestra, también se tienen que abordar otros temas que el próximo gobierno va a tener que enfrentar, y esto tiene que ver con la calidad o, por supuesto, el cubrimiento del sistema de salud y la eficiencia de nuestro sistema. En un punto como el que hemos llegado, ¿qué es mejor? ¿Hacer otra reforma a la salud, tratar de salvar lo que funciona y específicamente qué hacer con una cosa tan grande que se desbordó como la nueva EPS? Pues en términos de qué es lo que se debe hacer, creo que hay una fórmula universal de reformas a los sistemas de salud, hay una fórmula universal cuando se presentan este tipo de crisis, porque como decía, esto no es exclusivo del sistema mundial, y esa fórmula incluye sostenibilidad financiera, calidad y eficiencia de los sistemas. ¿Sí? Es ahí donde se tiene que enfocar esa discusión. Alrededor de cómo abordar esos temas, pues ahí hay diferentes alternativas. Alternativas que podrían incluir, como se mencionaba, una reforma. ¿Qué puede contener esta reforma? Yo diría que lo que se debe rescatar, y sobre todo por la pregunta de la urgencia de hacer frente a la salud, es que estamos hablando que cada día que nos demoremos en reformar el sistema o ajustarlo para enfrentar esas necesidades, esto se mide en costos de vidas humanas. Entonces, por eso es que hay que pensar en una urgencia de cómo abordar eso. Pensar en una reforma a la salud, como se ha planteado, que sea tramitada otra vez por el Congreso, retomar lo que se ha avanzado en eso. Yo diría que ahí hay que reconsiderar. Esto es un tema de mucha urgencia y qué se debe hacer en este momento. Entonces, hablo primero sobre los vehículos y después sobre qué se debería hacer. Vehículos, para poder hacerlo, yo descartaría lo del tema de una reforma a la salud vía trámite legislativo y me iría más hacia vehículos expeditos como el Plan Nacional de Desarrollo. Esto le permitiría al gobierno actuar muy rápidamente, es decir, podría tramitar muchas de las reformas que necesita hacer vía ese modelo que tiene el país en términos de planeación, desarrollando unas bases del plan de desarrollo sólidas y después tramitarlo vía Congreso. Con eso el gobierno tendría unas herramientas en el corto plazo, estamos hablando que hacia junio de 2027 ya el gobierno tendría instrumentos para poder desarrollar en gran medida las políticas para poder hacer frente a estas reformas. Ese primero sería como la primera medida. Otra de las medidas que el gobierno podría empezar a hacer es ajustar vía decreto lo que ha retrocedido el sistema de salud en los últimos años. ¿Por qué mencionamos eso de decreto? Porque la reforma en la salud se ha impulsado desde este gobierno principalmente vía decreto. Sobre estos temas de decreto, si bien el gobierno ha avanzado en impulsar su reforma por estos mecanismos, esos son mecanismos que el próximo gobierno también puede emplear en el corto plazo. ¿Por qué mencionaba yo hacer también un plan de desarrollo y hacerlo en ese nivel? Porque eso genera un mayor consenso político que el hacerlo vía decreto. Pero uno se imaginaría que en los primeros días, en un plan de choque para esos 100 primeros días de gobierno, incluiría un paquete de decretos para enfrentar estas reformas.
Ahí quiero insistir sobre un punto particular, y es que lo primero que tiene que hacer el gobierno es plantear medidas para enfrentar la situación de las deudas del sector de la salud. Nuestro sistema de salud es financiado en su mayoría por el gasto público. Estamos hablando casi de un 85% del gasto en salud viene del gobierno, y esto es lo primero que desde esa parte, desde el Ejecutivo, se debería enfrentar: las deudas. En nuestra opinión, en prospectiva, si el gobierno enfrenta muy rápidamente la situación de las deudas del sistema de salud, este es un sistema que sabe adaptarse muy bien a esas coyunturas y las crisis, y con los recursos que existen disponibles hoy en el sistema, muy rápidamente se puede salir de eso, dándole oxígeno a todos los operadores del sistema, principalmente a los prestadores. Digo, por último, hablemos de el tema regional. Ustedes tienen más de 100 profesionales contratados en prospectiva de diferentes países, con diferentes servicios. Cuéntenos un poco el panorama regional, porque no es solamente Colombia. Sí, uno ve que el tema de salud es un tema que genera muchísimo interés en cualquiera de los países que operamos. Esto es principalmente México, Brasil, Argentina y Colombia. Sin embargo, desde perspectiva cubrimos alrededor de 19 países en América Latina, y parte central del interés de nuestros clientes y de los actores políticos tiene que ver con la salud. Y esto tiene que ver con que existe un fenómeno global, y es que la carga de la enfermedad es creciente. Esto es particularmente en temas relacionados con cáncer, cardiorrespiratorio y diabetes. Eso implica unos desafíos enormes para toda la sociedad, para los gobiernos, y particularmente por lo que esto implica en términos de salud pública y el impacto que esto tiene sobre los presupuestos de los países. Entonces, hay mucha presión, por un lado, en términos de la necesidad de atender estas necesidades de crecimiento en la carga de la enfermedad, pero también hay un debate enorme alrededor de cómo enfrentar los costos que crecen paralelamente a esa carga. Entonces, esto es de un interés bien importante alrededor de los intereses de los países, y eso tiene que ver con lo que he mencionado reiteradamente: el interés de qué hacer alrededor de la sostenibilidad de los sistemas de salud. Entonces, ese es el primer tema que tiene que ver con eso. Hay otro de los temas que tiene que ver con esta gran discusión alrededor de los sistemas de salud, es cómo hacerlos más eficientes. Y en eso tiene mucha que ver el sector privado, porque el sector privado es quien conoce muy bien cómo operar los sistemas. Los estados, para poder cumplir con sus objetivos sociales, necesitan del sector privado. Y es ahí donde es muy necesaria la regulación, porque los estados también, por medio de la regulación, es que habilitan que los privados puedan atender esas necesidades que tiene la sociedad en general, particularmente en términos de salud. Entonces, también coincide con que en cada uno de estos países existen discusiones particulares alrededor de qué hacer con los sistemas. Entonces, ya he adelantado el primero, y después tiene que ver con sostenibilidad. Cómo encontrar recursos frescos para los sistemas de salud. Hablemos con Peláez. Mario, muchas gracias. Un abrazo a todo el equipo de Prospectiva Public Affairs. La nota completa la puedes ver en nuestra página canal1.com.co. Pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Llega el momento de Juliana Duque y sus historias solidarias. Juliana, bienvenida. Hablemos con Peláez. Hola, bienvenidos a este espacio Noticias Positivas. Hoy queremos aplaudir esas historias inspiradoras que cambian el mundo. Les presento a nuestros invitados de hoy. Hablemos con Peláez.
Hace algunos días Canal 1 y otros medios de comunicación fuimos invitados al Estadio El Campín. En el inicio del evento, en la zona de prensa donde tradicionalmente los equipos de fútbol dan las declaraciones después de los partidos, la vocera de la marca Hyundai, Adriana Casadiego, comenzó el evento explicando algunos avances junto a otros voceros de la marca de diferentes novedades que tiene Hyundai para este año. Pero realmente el evento era para hablar del Mundial. Finalmente, Hyundai, después de mucho tiempo de negociación, volvió a reafirmar el patrocinio para este Mundial. Hubo espacio de diálogo y de networking con personas importantes de la industria y luego algunos periodistas e influenciadores fueron invitados a la cancha del Campín para realizar juegos y sorteos que distensionaron el ambiente y generaron una sensación de camaradería, y luego llegó la música para animar el evento. Hyundai reafirma su compromiso con el Mundial de Fútbol 2026 y también de apoyo a la Selección Colombia. Hablemos con Peláez. Bueno, felicitaciones y que sigan adelante proyectos transformadores e inspiradores que dejan huella en Colombia. Eso es todo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días con más historias solidarias. Juliana, gracias. La próxima semana más historias solidarias aquí en nuestra sección de responsabilidad social. Y llega el momento de las cápsulas empresariales aquí en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Hace algunos días, en un infortunado incidente en Bogotá, 13 trabajadores de Rappi se vieron involucrados en una violenta pelea con ciudadanos que terminó en la decisión de la empresa de cancelar sus contratos. Oigamos las explicaciones del vocero de Rappi. Desde Rappi rechazamos cualquier acto de intolerancia o violencia que se genere en la ciudad. Esto no representa a los más de 70.000 repartidores independientes que hacen parte de nuestra comunidad y nos solidarizamos con el afectado de los hechos. Adicionalmente, bloqueamos de manera definitiva a los 13 repartidores que hicieron parte de estos hechos el pasado domingo en Bogotá. Adicionalmente, desde Rappi hemos tomado 4 medidas inmediatas. La primera, formación semanal obligatoria en convivencia y seguridad. La segunda, mayor control y verificación en la plataforma. La tercera, articulación con las autoridades locales. Y la cuarta, operativos en las zonas de alta afluencia de repartidores. Hablemos con Peláez. Y a continuación, en Hablemos con Peláez, nuestro experto y aliado analista de temas estratégicos, Oliver Bach, de la firma Control Risk, nos ayuda a entender el impacto del reciente fallo de la Corte Constitucional con respecto a la emergencia económica del gobierno. Creo que es una decisión que se veía venir. Ya el decreto estaba suspendido, sus efectos suspendidos, pero ya con este fallo, pues definitivamente la Corte le dice no al gobierno y su argumento de que aquí había una verdadera emergencia, cosa que creo que es totalmente entendible. El proceso político no es una emergencia si uno ya sabe que no está haciendo lo posible para llegar a una reforma tributaria negociada, consensuada a través del proceso legislativo. Si la reforma se hunde en el Congreso y después uno pasa un decreto, pues eso no es una emergencia como lo es una ola invernal, otro tipo de acontecimiento. Totalmente lógica la decisión de la Corte. Para el gobierno, por un lado, un efecto negativo, faltan esos 11 billones de pesos que pretendía recaudar, pero desde una óptica netamente electoral, creo que es exactamente lo que estaban buscando. Es otro factor más, otro acontecimiento más que le permite al gobierno alegar este tema del golpe blando, las instituciones en Colombia confabulándose en contra de las pretensiones de este gobierno de avanzar con su política progresista, y por lo tanto estoy seguro que vamos a ver en las próximas horas, en los próximos días, declaraciones del presidente, declaraciones del candidato Cepeda y otros aliados del pacto, utilizando este fallo de la Corte como un ejemplo del por qué quieren tener una constituyente en el futuro muy cercano. Entonces, de alguna forma, creo que si bien el impacto inmediato puede ser negativo para el gobierno, desde una óptica electoral, creo que no es del todo un resultado no deseado. Hablemos con Peláez.
Todas las notas las pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Siempre traemos personajes inspiradores, la verdad el siguiente es impresionante. Vean la nota, en Hablemos con Peláez, un personaje inspirador. Hablemos con Peláez. Nuestro personaje inspirador hoy es Laura Alarcón, directora nacional de DBB Internacional en Colombia, el Instituto de Cooperación Internacional de la Asociación Alemana para la Educación de Adultos. Ella gestiona alianzas estratégicas y proyectos orientados al desarrollo sostenible y el aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Laura, bienvenida. Cuéntenos usted misma, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién es Laura? Es súper difícil describirse a uno mismo, pero bueno, a brevedad, soy colombiana, viví mucho tiempo fuera de Colombia. Dentro de esos largos años, que son casi 10 años, tuve la oportunidad de poder formarme en Alemania y de ahí tener una trayectoria o una carrera profesional en Chile, donde tuve específicamente la oportunidad de trabajar y ampliar mi experiencia en todos los en todos los temas de educación, específicamente en educación técnico-profesional. Todo esto vinculado con los elementos de calidad de la formación alemana en el país. Entonces, un poco desde ese background, el volver a Colombia significó tener relación con la educación, pero en un contexto totalmente diferente, que es el contexto en el que vamos a hoy a profundizar un poquito, que es este aprendizaje a lo largo de la vida. Laura, ¿es muy diferente la educación para un país como Alemania que lo que uno está acostumbrado por estos lados del mundo? Yo diría que más que diferente, es un ecosistema educativo mucho más articulado que lo que nosotros tenemos. Acá estamos muy acostumbrados a el sistema escolarizado de educación, no porque allá no sea lo mismo, sino que allá sí hay como un ecosistema que complementa no solamente lo que se aprende en un sistema tradicional educativo como lo podemos conocer tú y yo, sino también todas esas otras variables y aristas del aprendizaje, como lo son la formación cultural, como la formación en el trabajo, y en esa medida existen como un sinfín de caminos y rutas formativas que uno puede abordar en cualquier etapa de la vida. Hablemos entonces de lo actual. Laura está trabajando en eso hace algún tiempo. ¿Cómo podríamos resumir un poco la actividad que usted hace para promover este tipo, digamos, de educación distinta? Sí, bueno, Jorge, yo actualmente estoy liderando la oficina de la DBB Internacional para Colombia. El nombre no les dirá mucho, pero básicamente somos el Instituto de Cooperación Internacional de la Asociación Alemana para la Educación de Adultos. Como decía, Alemania se presta para tener un ecosistema educativo bien articulado y en esa medida existe una línea de formación continua en todas las regiones y en todos los centros poblados del país, que son centros de formación, donde se ofrecen formaciones complementarias. ¿Esto qué quiere decir? Uno está estudiando, por ejemplo, su carrera universitaria, pero quiere hacer énfasis en aprender inglés específicamente para cierto punto, va a estos centros formativos. O un migrante llega a Alemania y quiere aprender alemán, va a estos centros formativos donde puede acceder al idioma alemán. Bajo la premisa del aprendizaje a lo largo de la vida, que es un concepto que busca optimizar o no optimizar, pero es un concepto que lo que busca es un continuo aprendizaje, como su nombre lo dice, a lo largo de la vida. Nosotros trabajamos en el área de cooperación internacional, donde lo que buscamos en los países en los que estamos es poder fortalecer todas estas estructuras sociales que permiten que esta premisa pueda garantizarse y, por supuesto, que podamos aportar a garantizar el derecho humano a la educación. Es por eso que pues la institución tomó la decisión hace
ya casi 4 años de abrir una oficina acá en Colombia, donde principalmente lo que venimos a hacer es a construir puentes entre los diferentes formatos educativos que existen en el país para que exista una complementariedad y porque creemos que la educación finalmente es un eje transversal para el desarrollo no solamente social del país, sino también económico. Laura, pongamos ejemplos de lo que es la educación complementaria. ¿Qué tipos de cosas buscan los adultos o en qué se les puede reforzar? Bueno, la educación complementaria es, pues, darte un ejemplo concreto, sería como restringirlo mucho, sin embargo, siempre cuando me hacen preguntas relacionadas a esto, lo pongo, por ejemplo, un campesino. Un campesino no necesariamente se ha formado en el sistema educativo tradicional, ya bien sea porque no ha tenido acceso a o porque sencillamente no ha querido, pero un campesino tiene un conocimiento gigante en términos de lo que es cultivar la tierra, no sé, sembrar algunas semillas, un montón de conocimientos. Y esto sirve sobre todo en contextos donde pues el Estado no ha podido llegar con la oferta educativa pública para generar procesos de aprendizaje. Esto podríamos mencionarlo como educación no formal. Pero existe, por ejemplo, también otra área que es nosotros dos, nos interesa un tema, nos metemos a YouTube y queremos aprender, no sé, sobre inteligencia artificial, no sé, en cualquier especialidad. Y buscamos de manera automática información en Internet y la aprendemos. Esto no necesariamente está respaldado por un certificado, pero sí se asocia a un conocimiento y finalmente a un saber. Y eso nosotros, imagínate también lo que puede llegar a consumir las personas que tienen conectividad en las regiones, pues son distintas formas de generar conocimiento y son distintas formas de desarrollarse finalmente. Sí, o sea, yo creo que ahorita estamos justamente en un momento donde tenemos que repensarnos la forma de hacer educación. De hecho, en varios de los eventos que hemos podido participar específicamente en educación superior y en educación continua, es una gran preocupación por que ya cada vez menos son las personas que se inscriben en la educación tradicional y como el mercado está cambiando constantemente, pues también es muy necesario ser mucho más ágil en cómo nosotros nos formamos. Específicamente en los adultos, creo que es una gran oportunidad, sobre todo porque, a ver, después de los 50 años todavía seguimos siendo productivos, todavía seguimos teniendo intereses y por supuesto tenemos un poco más de tiempo libre. Entonces, es el momento de repensarnos políticas públicas que puedan acompañar este proceso en la adultez y que no solamente puedan acompañarlo a las personas que reciben el servicio, que reciben pues el proceso educativo, sino también a todas las personas que en este momento se están repensando en cómo podemos ofrecer y generar ofertas que sean mucho más atingentes al mundo de hoy, específicamente con este cambio demográfico que estamos viviendo. Creo que es incorporar sobre todo el tema del aprendizaje a lo largo de la vida. Creo que este concepto nos ampara y cobija todas las formas que existen para poder realmente desde el legislativo apuntarle a generar estos puentes y sinergias en todas estas formas complementarias de educación y no seguir trabajando como se ha venido trabajando de manera aislada en cada uno de los formatos. Hablemos con Peláez. La nota completa la pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Llega el momento de otra pausa. Ya regresamos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Estuvimos en las oficinas de Daniel Llano, el country manager de DirecTV Colombia, el cable operador que va a tener a su disposición la transmisión del Mundial de Fútbol en su totalidad. Canal 1 hace parte también de la parrilla de canales de DirecTV y Daniel nos va a ayudar a entender realidades de ese tema del Mundial y otros temas importantes del sector de las telecomunicaciones.
Esta es la nota con Daniel Llano de DirecTV Colombia. Hablemos con Peláez. Sí, nosotros hemos trascendido un poco el servicio de televisión a incluir muchos más servicios para el hogar. Hemos incursionado en seguros, hemos incursionado en telefonía móvil, hemos incursionado en viajes también. Ahora tenemos la plataforma de streaming Digo y nuestros canales de eSports que obviamente enmarcan y engloban mucho más el contenido, dándole más beneficios a todos los clientes de Colombia. Empecemos a detallar los diferentes productos. El que usted acaba de mencionar de streaming Digo, ¿cómo es? ¿Cómo funciona la lógica de una plataforma de esas? Bueno, nosotros con nuestra plataforma de Digo lo que queremos es llevar ese contenido hoy por hoy cada vez más consumido en los hogares de streaming a los hogares colombianos. La persona lo puede comprar en nuestra página web, suscribe el plan que desee. Tenemos diferentes planes donde ya no solo tenemos un contenido en vivo, sino también una biblioteca de contenido, una librería amplia de contenido, y enlazamos muchas plataformas, toda una sola gran plataforma que es Digo. Entonces la persona puede adquirir un plan que tenga Disney, Amazon Prime, que tenga One Baseball Network, Universal, HBO, todas las plataformas, todo en una sola gran plataforma con un solo usuario y contraseña para mayor comodidad. En un caso como el de Canal 1, que claramente está tanto la suscripción como en el Digo, entiendo que en la suscripción es por un tema regulatorio, es obligatorio llevar los canales abiertos. ¿En Digo también fue decisión, digamos, por ese lado, o fue más porque ahí están los canales de noticias que la gente ve normalmente? Nosotros siempre queremos llevar los canales con mejor rating de contenido. En ese caso, cuando vemos todo el rating, estaban obviamente todos los canales nacionales y dentro de esos está Canal 1. Es un contenido que también lo llevamos a la plataforma para que la persona pueda navegar ahí y deleitarse con todos los diferentes tipos de contenido que más le guste, ¿no? Ahora, recientemente lanzaron una palabra que es Flex, DirecTV Flex. ¿Qué quiere decir eso y qué beneficios le puede traer a un usuario entrar en la metodología de la flexibilidad? Bueno, este es un nuevo producto que lanzamos en DTH. Este es un producto que combina canales nacionales con plataformas. Entonces uno dirá, ¿cuál es la novedad de esto? Hay una gran novedad en todo y es que la persona contrata un plan con 1, 2 o 3 apps incluidas y puede cambiarlas una vez al mes las plataformas que desee. Entonces yo por un mes digo quiero 2 plataformas y contrato Win y contrato HBO. Pero al mes siguiente quiero cambiar HBO por Universal, lo puedo hacer, o por Disney, lo puedo hacer sin ningún costo adicional. Esto es una gran innovación en el mercado. Entonces el cliente va a poder tener lo mejor de la televisión, que es una parrilla muy básica de canales en la televisión tradicional, y el acceso a estas plataformas también a través, obviamente, de cada una de las plataformas que él quiera contratar. Hablemos de la alianza que tienen con DirecTV, que ya lleva varios años. ¿Cuál es el nuevo paquete que han lanzado en 2026? Nosotros venimos trabajando una alianza muy fuerte con Amazon. Es una alianza que ya lleva varios años, como usted bien lo decía. Empezamos con toda la plataforma de Amazon Prime, que es el Marketplace, Amazon Gaming, y también tenemos toda la parte de Prime Video. Esas 3 le dan acceso por ser cliente de DirecTV. Ya todo cliente postpago, que tiene postpago en su casa o que tiene DirecTV Go, tiene acceso a esta plataforma sin un costo adicional. Ahora, ¿qué es lo nuevo? Tenemos dentro de la alianza, somos los distribuidores autorizados para Amazon Leo, que es todo el internet satelital que va a llegar a Colombia en unos meses. Sí, este internet va a llegar a darle esa conectividad a esos rincones alejados de Colombia donde ni siquiera ha llegado la fibra, con baja latencia. Esa es la gran novedad que va a tener Amazon Leo en los próximos meses. Hablemos de otra importante alianza y es con la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, ETV, que lleva muchísimos años. DirecTV y la ETV vienen trabajando juntos diferentes tipos de promociones. ¿Cuál es como la estatus de la promoción actual que tienen o la visión que tienen con ETV? Nosotros en DirecTV siempre estamos muy abiertos a ver las oportunidades del negocio donde haya. Nos sentamos con ETV y vimos una oportunidad de negocio para brindar un mejor contenido a sus clientes. En ese marco de esa alianza, lo que vamos a hacer es darle el contenido de DirecTV a los clientes de ETV. Si esos clientes que hoy tienen el servicio de televisión de ETV pasarán a tener el servicio de televisión de DirecTV, donde aquí van a tener todas las ventajas que tiene DirecTV. Tenemos la televisión como ustedes bien la conocen, con todos nuestros contenidos de eSports, donde vamos a tener todo el mundial. Van a tener acceso a la plataforma también de DirecTV Go para que puedan navegar y tener esa televisión en streaming, que es la posibilidad de poder llevar el contenido
desde cualquier dispositivo, un celular, una tablet, un computador. Eso es lo que le va a permitir a los clientes de TV tener eso. Y seguimos explorando nuevas opciones para darle más beneficios, no solo a los clientes de TV, sino a más clientes en el sector colombiano. Para la compañía es un reto la primera vez que se va a transmitir un mundial con más de 100 partidos, con 48 selecciones, y entiendo que, aunque no nos pueda contar todo, pero ¿qué nos puede decir de cómo va a ser ese cubrimiento en caliente, además de los partidos y de las transmisiones a los cuales están habituados los hinchas del fútbol? Bueno, esto no es una tarea que sea nueva para nosotros. Nosotros venimos transmitiendo el mundial por los últimos 20 años. ¿Sí? Tenemos un eslogan que no es de ahora, viene ya de los últimos 2 mundiales, que somos los primeros en llegar y los últimos en irnos. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener todos los reportajes en la previa, luego análisis post partidos, vamos a tener los 104 partidos en vivo con una opción que la persona va a poder cambiar de idioma. ¿Qué es cambiar de idioma? Porque pues obviamente todo va a estar en español, es cambiar de comentarista. Entonces, si hay un partido, no sé, Colombia-Argentina, yo puedo escucharlo con el narrador colombiano o un narrador argentino, ¿sí? Y si va a jugar, no sé, Argentina contra Estados Unidos, ¿sí? Puedo escucharlo con un narrador neutral, un narrador argentino. O sea, vamos a tener entre 2 y 3 opciones de comentaristas diferentes. Vienen novedades nuevas. Una de esas que ya puedo adelantar es que a través de la plataforma de Digo, la persona que pueda ver el contenido a través de Digo va a poder ir a seleccionar o a rememorar los momentos claves de cada partido. Entonces va a tener una barra, un quick size, donde le va a decir, se hizo gol en el minuto 24, simplemente con darle clic al iconito del balón, lo va a volver para que se vea otra vez esos últimos segundos del gol, que fue, o sea, todas esas jugadas emblemáticas lo va a poder ver ahí. Son como 2 nuevos atributos que tenemos, que ya hemos venido trayendo. También obviamente en DTH la opción de la multicámara, que es algo que siempre contamos, y lo que les decía, el mejor contenido con el mejor reportaje periodístico que siempre ha caracterizado a eSports. Por último, ustedes ahora van a empezar a competir en el mercado de la telefonía móvil. ¿Cómo va a funcionar el tema de DirecTV móvil? Bueno, nosotros ahora con la telefonía móvil que recién la estamos lanzando, estamos aprendiendo todo este negocio, vamos a tener un atributo esencial para el mundial, y es que vamos a tener todos los partidos también desde Digo sin consumir datos del teléfono celular. Hoy contamos con 3 planes muy competitivos, están a lo que está dando hoy el mercado, plan de 55 gigas, de 100 gigas y planes ilimitados con precios muy competitivos. Y el gran atributo es eso, que la persona va a poder ver todos los partidos de Digo porque queremos tener todo un ecosistema sin consumir datos. Hablemos con Peláez. Daniel, muchas gracias a usted y a todo su equipo de comunicaciones. La nota completa la pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Llega el momento de otra pausa. Ya regresamos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Siempre traemos personajes inspiradores y en esta ocasión la abogada Ana María Rivera nos va a explicar detalles de lo que implica inmigrar a los Estados Unidos. Ella es experta en ese tema, tiene una firma que se encarga de prestar esos servicios. Ana María, bienvenida. Hablemos con Peláez. Cada día miles de extranjeros se encuentran inmersos dentro de un laberinto invisible. En Estados Unidos hay múltiples tipos de visa de inmigrantes, para emprendedores, para talentos únicos, para empresarios y muchas otras. Pero estas puertas que prometen permanencia a menudo se convierten en trampas de incertidumbre y lucha diaria. En resumen, las visas inmigrantes, las EB familiares de diversidad, prometen el asilo, pero enfrentan un sistema colapsado por 4.5 millones de casos pendientes en total, según cifras oficiales, a diciembre del 2025. El análisis revela un patrón. La política migratoria estadounidense genera desigualdad, con costos humanos que superan los 20.000 millones de dólares anuales en trámites fallidos. Como una posible solución, se pueden hacer reformas bipartidistas, como las propuestas
en el Congreso que ponía a recortar esperas hasta en un 50%. Nuestra invitada hoy en Hablemos con Peláez es Ana María Rivera, doctora en jurisprudencia con un PhD en educación, además con una maestría en Derecho Internacional de la Universidad de Miami y un MBA de Harvard Business School. Su rendimiento académico se ha destacado con honores cum laude, premios Dean Awards y reconocimientos de excelencia en Derecho. Hoy la doctora Ana María nos explica cómo es este fenómeno de la inmigración en Estados Unidos. Hola Jorge Hernán, un saludo para ti, para todas las personas que te acompañan en tu programa y gracias por este espacio y esta invitación. Hoy queremos compartir información muy valiosa para profesionales colombianos que están pensando en expandir sus opciones a nivel internacional, específicamente en Estados Unidos. Lo interesante es que en un contexto donde la inmigración a Estados Unidos se pone cada vez más exigente, en nuestro país tenemos profesionales y personas con un talento increíble que con base en esa trayectoria, bien sea artística, deportiva, investigativa o en su trayectoria y méritos, carrera profesional, ya tienen lo que se necesita para obtener una visa de residente sin tener que recurrir a la suerte o a pensar en un asilo o en unas vías que no solo son más inciertas, sino en términos de lo que estamos viviendo hoy en inmigración en Estados Unidos, llevan con mayor seguridad al fracaso. Estoy hablándote de la visa EB1 o visa de habilidades extraordinarias y la visa EB2 por interés nacional. Son visas para personas que ya tienen esta trayectoria. En nuestro país tenemos muchas personas que califican y hay dos temas. O no saben que califican, no saben que esta opción existe o no cuentan con la estrategia adecuada para documentar un caso bien y presentarlo. Aquí es donde viene lo interesante y es qué pruebas se presentan, cómo se documenta el caso y cómo se argumenta para que ese oficial de inmigración vea que la persona efectivamente es elegible para llegar a la residencia a través de esta trayectoria profesional. Otra cosa muy interesante es que esta visa no es solamente para el aplicante, no es solamente para el profesional o la persona que tiene estas habilidades extraordinarias, es para su pareja, esposo o esposa y sus hijos menores de 21 años. Con esto, profesionales que están pensando proyectarse en un mercado global, ampliar sus posibilidades laborales, financieras, no solo personalmente, sino para su familia, un mejor futuro para sus hijos, pues tienen una vía que, como te decía ahora, probablemente no era conocida o si era conocida, pues no se sabía exactamente cuál es la estrategia para poder llegar exitosamente a este final que queremos, que es la Green Card. De manera que, pues esta es una gran oportunidad en América Latina y sobre todo en Colombia tenemos personas muy preparadas, con muy buen perfil profesional, experiencias, perfil incluso artístico, deportivo, que probablemente quisieran tener esta oportunidad. Y bueno, este es un camino excelente y aquí estaríamos para ayudarlos. Te agradezco mucho la invitación de nuevo y estamos pues para ayudar a todas estas personas si ese es el camino que quieren tomar. Gracias. Hablemos con Peláez. Gracias, Ana María. Recuerden que la nota completa con Ana María la pueden ver en nuestra página, canal1.com.co. Llega el momento de otra pausa. Ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Y hace pocos días terminó la presentación de la obra Aquí hay pueblo, en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella. Todo un equipo de producción de diferentes territorios del país y la obra a la cual fuimos invitados, la verdad estuvo espectacular.
Vean la crónica, la obra Aquí hay pueblo. A todas y a todos, gracias por acompañarnos en este momento tan especial para quienes recordamos a la maestra Delia Zapata Olivella y que en este momento tenemos también el privilegio, por qué no decirlo, de sacar adelante esta programación y este año Delia acompañando al Ministerio de las Culturas, a nuestra ministra Yanaika Damani, que le ha dado ese lugar también para declarar este año con su nombre y que eso nos permita a este Centro Nacional de las Artes, a todo nuestro ministerio y a tantas instancias del país, sumarnos, proponer acciones para recordarla. Buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos a esta noche de celebración de los 100 años del nacimiento de nuestra maestra Delia Zapata Olivella. Una mujer de ascendencia triétnica, pocos recuerdan eso, 2 abuelos afrodescendientes, una abuela de ascendencia indígena zenú y un abuelo de ascendencia hispánica. Yo creo que pocas cosas en la vida sucedieron en la vida de Delia de manera convencional. Era casi una mujer que llevaba un destino en su cuerpo. Una mujer que como pocas entendió que la historia estaba en el cuerpo. Que casi uno puede leer una genealogía en los cuerpos, una genealogía entera, de pueblos, de comunidades, de historias, de los pueblos enteros. Muy bien, mi nombre es Manuel Francisco Viveros, soy el actor que hace Rambao en esta obra y soy el director de la obra Aquí hay un pueblo, Delia y el mito de Rambao. Un poco esto está relacionado también por cómo llego al proyecto y cómo llego al CNA. Mi tesis doctoral es sobre Delia Zapata Olivella, estoy terminándola. Y más que hacer una tesis doctoral sobre Delia como coreógrafa, yo investigo a Delia como una pensadora afrodescendiente del hemisferio. Y esto indica que, y tiene relación con lo que hemos estado discutiendo mucho aquí en el CNA, y es cómo proyectar el pensamiento de Delia hacia el futuro. Y un poco la obra tiene eso, y es más que pensar a Delia como sobre una persona que bailaba y que construía coreografías, estamos viendo el valor de su trabajo en términos políticos y en términos estéticos. Entonces, esta obra un poco también es una reflexión sobre el valor de los cuerpos negros en escena y cómo los cuerpos negros en escena no solo representan historias, sino que construyen conocimiento. Y un poco esa es como la finalidad detrás de este montaje, por aparte de todos los otros elementos que tiene estéticos y demás. Bien, es interesante porque este es un Rambao a partir de un primer Rambao. Entonces es chévere contar que ya existió un Rambao que se presentó aquí en Bogotá a finales de los 70s, que fue una obra que montaron Manuel, Delia y otro equipo de profesionales con personas del Caribe y del Pacífico, y se fueron a un pueblo en el Caribe a montar la obra durante un tiempo, y luego hay unas historias súper divinas de cómo se vienen por el río Magdalena hasta, creo que es Honda, y luego de Honda llegar a Bogotá, y deciden presentarse en Bogotá, no en teatros, que esto también es importante, se presentaban en salas, en parques. Entonces su función más importante, y sobre la que hay además un documental, es la función que hacen en la Plaza de Bolívar. Y aquí hay un detalle, y es, digamos, que es una pregunta que teníamos con la obra, que además la tenemos, y es una pregunta que le invito al CNA a hacerse siempre, y es como dónde está o cómo aparece la comunidad negra en Bogotá específicamente. Yo entiendo que esta obra, con esta cantidad de personas afrodescendientes que se hubiese presentado a finales de los 70 en la Plaza de Bolívar, además de ser un gesto artístico, era un gesto político, por el valor que tiene la Plaza de Bolívar, y me imagino el valor que tenía hace 46 años, 47 años. Entonces, volver a traer ese tema, volver a traer un Rambao a un lugar como el Centro de Delia, que digamos que sería la Plaza de Bolívar de las artes y la cultura en este país, es volver a tener esa pregunta, y al mismo tiempo, a través de la historia que cuenta esta obra, preguntaron si las cosas han cambiado o no, qué tanto han cambiado, no solo en términos de representación, sino en términos de dirección política, etc. Eso es un poco todo lo que hay para decir con esta obra. Yo me fui a Estados Unidos a hacer una maestría primero en teatro,
y mi tesis en teatro es sobre una obra de Manuel Zapata Olivella, de su hermano. Cuando estaba visitando los archivos de Manuel para hacer mi tesis de maestría, por casualidad visité los archivos de Delia y yo estaba trabajando con unos documentos norteamericanos de como construcción teatral norteamericana, historia del teatro negro en los Estados Unidos, y encontré un texto, encontré un manuscrito en los archivos de Delia que tiene el mismo título de un texto con el que yo estaba trabajando en Estados Unidos. Y ahí empezó la pregunta de, primero miré los años y hay una diferencia de 70 años entre un texto y el otro, y dije, ¿por qué Delia tiene un texto muy parecido? Y cuando miré, la persona que escribió este texto norteamericano era una mujer negra que escribía teatro, que hacía coreografías y que era antropóloga. Y entonces el paralelo era como, ups, es como la misma persona en dos países, pero con una diferencia de 75, 80 años. Y ahí me di cuenta que esta mujer que se llamó Zora Neale Hurston tiene un reconocimiento enorme, pues tiene un reconocimiento no solo como coreógrafa, sino como pensadora y como escritora en los Estados Unidos. Y empecé a preguntarme si ese reconocimiento lo tiene Delia en Colombia. Y ahí fue que empecé como a ver, y pues sí, Delia aparece siempre como coreógrafa, pero entender que tiene unos artículos escritos, que tiene unos años de investigación, que, digamos, y que eso tiene como les digo siempre, un valor político y un valor representativo en la historia, pues eso no estaba mucho. Y eso, digamos que dije, bueno, vamos a intentar escribir algo sobre Delia que tenga sentido y que por lo menos le haga justicia a su trabajo, más allá de las coreografías y de los bailes en los que todos la conocemos. De las cosas interesantes ha sido como entender, como el ejercicio que estamos haciendo con esta obra, como, sí, presentaron la obra en la Plaza de Bolívar. Bien, podemos decir hasta ahí. Sí, la gente vio la obra, sí. Pero este tipo de preguntas que surgen de ¿por qué traerse un grupo de gente afro a presentarse en la Plaza de Bolívar? ¿Por qué en ese tiempo? ¿Qué significado tenía eso para la gente de Bogotá? Que llegaran y se tomaran con música del Caribe, del Pacífico, en la Plaza de Bolívar hace 46 años. Porque claro, ahora, no sé, tenemos el petróleo y tenemos un montón de actividades, ¿cierto? Y de representación negra, sobre todo después de la Constitución del 91, que, digamos, étnicamente ha balanceado un poco más este país, y no solo hablo de comunidades negras, afrodescendientes, raciales y palenqueras, sino también de comunidades indígenas. Pero antes del 91, digamos que para mí eso no estaba muy claro, y no me imagino cómo era eso a finales de los 70. Entonces, creo que por ahí ese es como el quid chévere de esta tesis, y lo otro es como de verdad Delia estaba en conversación con muchas otras personas, por ejemplo con Zora Neale Hurston, así sea con 80 años de diferencia. A veces estaban dando las mismas preguntas, estaban en el mismo tipo de trabajo. Hurston también se movió a la periferia a hacer investigación in situ. Entonces, es como esta mujer estaba viendo el futuro. Un gran abrazo a todo el equipo del Delia Zapata Olivella, del Centro de Cultura, del Centro Nacional de las Artes, y también el Ministerio de Cultura, que nos apoyaron en la grabación y en la producción de esta nota. Les habló Jorge Hernán Peláez. La próxima semana otro capítulo más aquí de Hablemos con Peláez en la señal del canal 1, libre como tú. Sigan con la programación de nuestro canal y feliz fin de semana para todos. Hablemos con Peláez.